Saludos a todas las personas y agradecerles su asistencia a este webinar gratuito. Optimice su tiempo con un enfoque integrado de vía y riesgos, organizado por Gobernación, Tecnología de Información, el cual va a ser presentado por el señor Javier Rosado Quintanilla. Don Javier es ingeniero informático por la UCLM en España, Project Manager de Global Suite y responsable de consultoría de Audisec, Seguridad de la Información SL. También don Javier cuenta con una amplísima experiencia en la dirección y realización de proyectos de consultoría, habiendo llevado a la certificación a más de 60 empresas y participado y coordinado proyectos en otras 100, respecto a las normas ISO 20000, ISO 27001, ISO 22301, ISO 31000 e ISO 27031. Cuenta con las certificaciones de LA 20000, LA 22301, LA 27001, CISA e ITIL. Vamos a darle la bienvenida entonces a don Javier para que nos hable sobre el webinar que tenemos programado para el día de hoy. Le damos el saludo, don Javier, adelante. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por la presentación y muchísimas gracias a todos los asistentes que han querido tener la ocasión de poder trasladarles el enfoque que en este caso realizamos desde nuestra consultora para el tema de los vías y de los riesgos, ¿vale? Con lo cual voy a proceder a realizar la presentación en que precisamente, pues como su propio título indica, la idea que queremos trasladar a todos los asistentes es precisamente el que optimicen su tiempo que emplean en el día a día a la hora de realizar el análisis de impacto en el negocio a los distintos procesos, así como la evaluación de los riesgos. Con ello queremos trasladar precisamente una manera o un modo de realizarlo todo ello de forma conjunta y que así pues se consiga precisamente ese ahorro de tiempos de manera considerable a la hora de abordar estos aspectos que permiten a las organizaciones a estar preparados ante cualquier situación de desastre que pudiera ocurrir y por lo tanto pues poder dar continuidad a sus negocios. La presentación, la idea es, bueno, primero haceros, aparte de la presentación que se ha realizado desde GTI, poder también trasladaros un poco una presentación de precisamente de dónde viene toda esta experiencia que os voy a trasladar durante la sesión del webinar. Igual haceros una pequeña introducción de algunos conceptos que seguramente estoy totalmente seguro que conoceréis, pero bueno, pues si algunas personas a lo mejor se está iniciando con estos temas de la continuidad de negocio, pues para que no se pueda perder en ningún momento durante mi presentación. Luego igual pasaré a abordar algunos de los antecedentes o otro tipo de presentaciones a las que a lo mejor podéis estar más habituados sobre el tema de los vías y los riesgos. Luego os trasladaré directamente lo que sería el enfoque integrado que queremos transmitiros y con la finalidad, por supuesto, de mejorar o de ayudaros a mejorar dentro de vuestras organizaciones o en futuras organizaciones en las que podáis trabajar. Y luego pues también poder trasladaros un supuesto práctico precisamente de realidad de lo que nos hemos podido encontrar en algunos clientes y cómo precisamente con este enfoque integrado pues el cliente ha conseguido optimizar precisamente estos dos aspectos relacionados con la continuidad de negocio. Todo ello igual os lo trasladaremos para que veáis cómo precisamente este enfoque integrado puede casar perfectamente con un sistema de gestión de continuidad de negocio, como puede ser el de una ISO 22301. Y luego pues finalmente terminaremos con un apartado de conclusiones para ya dar paso a las preguntas que os puedan ir surgiendo. ¿Vale? Las preguntas las podéis ir realizando a través del chat, que los moderadores del mismo se van a encargar de ir gestionándolas para que luego a la finalización de la presentación pues pueda dar respuesta a todas y cada una de ellas. ¿Vale? Las podéis ir lanzando en el momento que os surjan, que luego al final las trataremos todas ellas. Entonces, bueno, comenzar con el primer punto de ellos, que es precisamente pues trasladaros el quiénes somos, ¿vale? Quién es Audisec y cómo, a ver, un segundito, ¿vale? Quién es Audisec y precisamente pues es eso, comentaros que Audisec es una empresa dedicada a aportar seguridad a los activos y a los procesos más importantes de sus clientes.
principalmente o inicialmente digamos que nosotros nos dedicábamos a temas de consultoría aquí en España, temas de la seguridad de la información, protección de datos, continuidad de negocio, pero pudimos ir viendo que de nuestros distintos clientes les surgía la necesidad de que todos esos sistemas que pudiéramos implantar con ellos, de alguna manera querían automatizarlos o querían gestionarlos de una manera mejor a la que podían tener en documentos o en la demás información que le podíamos prestar de cara a la consultoría. Entonces, fruto de todo ello, surgió precisamente también la posibilidad de realizar diferentes proyectos de investigación relacionados con estos distintos estándares internacionales, como son las normas ISO, o poder crear diferentes marcos de evaluación o de alguna manera ver cómo poder optimizar distintos software. Y entonces, fruto de todo ello, pues surgió precisamente el producto que a día de hoy pues tratamos de trasladar o transmitir a los distintos clientes, que es el producto de Global Suite, ¿vale? Que es un Global Suite. Ahora mismo podríamos decir que es la única herramienta a nivel mundial que permite gestionar de una manera integrada todos los sistemas de gestión que permite la solución. Estamos hablando de sistemas de 9001, 14001, 27001, 20000, 22301, protección de infraestructuras críticas, etcétera, etcétera. O sea, una infinidad de sistemas que la gran ventaja que permite es el poder gestionarlos de una manera integrada. Entonces, fruto precisamente de todas esas posibilidades de poder gestionar todo ello de manera integrada, pues es de donde surge este sistema que es Global Suite, ¿vale? Precisamente el enfoque que os tratamos de trasladar a lo largo de este seminario web es cómo precisamente de todo ese estudio que hemos realizado para llevar a cabo este enfoque integrado, pues igualmente lo hemos podido trasladar a la solución que hoy día prestamos a nuestros clientes. Entonces, bueno, vamos a pasar ya directamente a lo que sería la introducción, en donde, como os comentaba, pues lo que quería principalmente era abordar con vosotros algunos aspectos iniciales que a lo mejor, o estoy casi seguro que conoceréis, pero bueno, como os decía, para aquellas personas que a lo mejor no estén muy habituadas o estén iniciándose precisamente con esos temas de continuidad, pues puedan llevar el hilo sin problemas de toda la presentación. Entonces aquí, principalmente, pues como el propio título indica, vamos a tratar un enfoque integrado de los vías y de la evaluación de riesgos. ¿Pero qué son cada una de estas cosas? Pues precisamente para ello nos hemos traído las propias definiciones que incluye la norma ISO 22301, que es como el principal referente de la continuidad de negocio. Entonces, precisamente con un vía, lo que tratamos de hacer es analizar las diferentes actividades o procesos de una organización y cuál sería el efecto que provocaría en el negocio una interrupción de ellos. ¿Vale? Entonces, precisamente tratamos de hacer con una serie de pasos, una serie de tareas, el evaluar cómo ante una posible interrupción sobre estos procesos, estas actividades, se vería impactada nuestra organización. ¿Vale? Luego, en el caso de la evaluación de riesgos, realmente lo que hacemos es identificar posibles riesgos que puedan afectar a nuestra organización o que en algún momento algunas amenazas podrían materializarse y provocar estos riesgos en nuestras organizaciones. Entonces, para ello, toda la evaluación o todo el proceso global pues consiste en primero identificar los riesgos, analizarlos y finalmente pues evaluarlos para de algún modo llevar a cabo un tratamiento adecuado sobre los mismos. Y luego también otro de los conceptos que vamos a tratar a lo largo de la presentación pues es el ligado precisamente al sistema de gestión de continuidad de negocio. Precisamente estamos trayendo todas estas definiciones de un estándar como es la ISO 22301 y que pues trataremos igualmente o abordaremos, como os digo, ese concepto de sistema de gestión de continuidad de negocio, que es al fin y al cabo una manera de tener implantado en la organización, operar, monitorizar, revisar y mantener todo lo que es la continuidad de negocio bajo las pautas de un sistema de gestión de una normativa ISO, como es en este caso. ¿Vale? Entonces, principalmente, pues no quería perder la ocasión de poder trasladaros estos tres conceptos que iré empleando o iré utilizando a lo largo de la presentación. ¿Vale? Aquí también, con esta introducción, lo que quiero es un poco sensibilizaros y que veáis las situaciones a las que os podéis enfrentar el día de mañana en vuestras organizaciones. ¿Vale? Puede ser que penséis que estéis preparados para abordar cualquier situación, cualquier escena de desastre que pudiera ocurrir, pero la realidad y por la experiencia que tenemos es que realmente muchas de las organizaciones no están preparadas para todas las posibles situaciones de desastre que pudieran ocurrir.
Entonces, precisamente aquí trasladamos pues cómo una organización en su día a día pues puede tener controlados perfectamente su correcto funcionamiento de procesos, los ingresos de la organización van en la línea de lo habitual, se están cumpliendo todos los acuerdos de nivel de servicio que tenemos con las organizaciones, nuestros clientes se encuentran satisfechos puesto que se les está prestando un servicio adecuado y dentro de los tiempos que tenemos establecidos. Nuestra imagen, evidentemente, ante esa prestación adecuada del servicio o esa prestación óptima del servicio, pues evidentemente eso repercute en una imagen adecuada de cara a nuestros clientes o de cara al negocio. Y luego igualmente pues estamos cumpliendo todas las normativas o legislaciones que nos puedan aplicar a nuestra organización y que en nuestro día a día de la normalidad de nuestra organización pues gestionamos de manera adecuada. Además, evidentemente, de otra serie de aspectos, pero que bueno, en este caso hemos querido destacar estos en concreto. ¿Qué pasa? Que esto es la situación normal, esto es a lo que estamos habituados, esto es lo que consideramos o lo que esperamos que siempre ocurra. Pero, ¿qué puede pasar? Pues evidentemente que tanto pasa en mi organización como en las vuestras, como en todas las organizaciones, se está expuesto a una serie de amenazas. ¿Vale? Entonces, de esas amenazas, si estas no son tratadas de manera adecuada, no son evaluados los riesgos, etcétera, etcétera, pues puede llegar a darse el caso de que una de esas amenazas pueda llegar a materializarse. Entonces, en este caso, podemos hacer o ver un simulacro de lo que sería un escenario de desastre, de un incendio que deja indisponibles el acceso a las oficinas y, por lo tanto, a la prestación de los servicios. O sea, es decir, nos estamos enfrentando a un escenario de desastre. ¿Qué ocurre ante esta situación? Pues realmente el funcionamiento de nuestros procesos se ve afectado, nuestros ingresos, en nuestro cumplimiento de acuerdo de nivel de servicio se puede ver igualmente afectado ante esa indisponibilidad de nuestra compañía o de nuestros procesos de negocio. Los clientes pueden empezar a no estar satisfechos como estaban hasta ahora, pueden empezar a llegar las reclamaciones, pueden empezar a llegar las llamadas quejándose. Nuestra imagen, evidentemente, como no se gestione de manera adecuada esa situación, se va a ver dañada e igualmente podemos estar incurriendo incluso en el incumplimiento de algún aspecto legal que pueda afectar a nuestras organizaciones. ¿Vale? Entonces, precisamente con esto lo que quería trasladaros o lo que quería era concienciaros de que por muy bien preparados que consideremos siempre que estamos ante situaciones de desastre, siempre vamos a tener la posibilidad de poder mejorar. Y sobre todo, si no se tiene nada absolutamente analizado en cuanto a continuidad de negocio, precisamente lo que quiero transmitiros con esta seminario web es que veáis cómo vais a poder abordar lo que es el análisis de impacto en el negocio y la evaluación de riesgos que os van a permitir estar mejor preparados para estas posibles situaciones que pudieran afectar o ocurrir en vuestras organizaciones. Entonces, ante esta situación en la que vemos que todos esos puntos que hemos evaluado se están viendo afectados, podemos llegar a preguntarnos pues cuáles son los procesos que se están viendo afectados ante esa situación, cuáles son las consecuencias de lo que ahora mismo está ocurriendo, qué es lo que hay que hacer, a dónde hay que ir, qué hay que recuperar, a quién hay que avisar. Son una serie de cuestiones que nos podemos, ¿por qué no estábamos preparados? Nos podemos incluso preguntar, estamos viendo cómo ha descendido todos esos niveles de calidad de nuestros procesos, de nuestros servicios, de nuestra imagen. Entonces nos podemos llegar a plantear incluso el por qué no estábamos preparados. Todas este tipo de cuestiones realmente son cuestiones que si nosotros tenemos un sistema de gestión de continuidad adecuado o hemos realizado, precisamente como os digo, de manera adecuada tanto el análisis de impacto en el negocio como el análisis de riesgo, nos van a permitir realmente ya tener gran parte avanzado de lo que sería ese sistema de gestión de continuidad y por tanto poder responder de manera adecuada a todas estas preguntas que nos podemos plantear ante esa situación de desastre o escenario de desastre que pudiéramos estar enfrentándonos. ¿Vale? También, como parte de la introducción, realmente aparte de esa definición de vía y esa definición de evaluación de riesgos que os daba inicialmente, traída de la ISO 22301, quiero también hacer hincapié en precisamente cuáles son los aspectos principales que se deben identificar de cada una de esas evaluaciones. Entonces, por ejemplo, para el caso del análisis de impacto en el negocio, la idea inicial primera realmente es identificar cuáles son nuestras áreas, nuestras funciones, o nuestros procesos de la organización que van a ser objeto de esa evaluación. Normalmente estaremos evaluando aquello que sea más sensible para la organización y a lo mejor posteriormente pues podremos ir ampliando hasta cubrir toda la organización.
¿vale? Entonces es importante, como punto inicial, poder identificar aquellas áreas, funciones y procesos sobre los que vamos a hacer ese análisis, ¿vale? O incluso, resultado del análisis, precisamente podemos llegar a obtener esos procesos más críticos para la organización. Igualmente, nosotros de cada uno de nuestros procesos lo que vamos a hacer es evaluarlo en base a una serie de impactos. Sobre esto no hay nada escrito de impactos que se deben de evaluar, no se deben de evaluar, o sea, realmente es un poco a criterio de la organización el decidir pues si quiero para mi análisis de impacto en el negocio tener en cuenta un impacto operativo, tener en cuenta un impacto financiero, legal, en la imagen, o como sería reputacional, digamos, en las operaciones de TI. O sea, podemos tener diferentes tipos de impacto en los ingresos, etcétera, etcétera. O sea, podemos desglosar esos diferentes tipos de impacto del modo que queramos realmente para poder llevar a cabo esa evaluación. Luego, igualmente, conceptos que también son tratados como parte del proceso o incluso derivados del propio proceso del análisis de impacto en el negocio son precisamente la obtención del RTO, ¿vale? Que es el tiempo objetivo de recuperación del proceso. O sea, es decir, ante una situación de desastre yo tengo que evaluar cuál es mi objetivo para recuperarme ante esa interrupción. O sea, es decir, que si pasado ese tiempo yo no me he recuperado, pues realmente no estaré cumpliendo con mis objetivos. Y luego respecto al RPO, pues realmente estamos hablando de la información, del punto de recuperación objetivo de la información, que aquí estamos hablando de lo mismo, ante una situación de desastre, yo tengo que evaluar cuántos datos estoy dispuesto a perder. O sea, es decir, si yo hago mi copia de seguridad cada 2 horas, si he hecho mi copia de seguridad, por ejemplo, a las 9 de la mañana y resulta que yo tengo una interrupción de mi negocio a las 10:45, realmente quedaban 15 minutos para la siguiente copia, con lo cual mi RPO de 2 horas está marcando que soy capaz de asumir esa pérdida de datos que he tenido entre la última copia y la interrupción. ¿Vale? Entonces ese es el objetivo o el punto de recuperación objetivo. Luego, igualmente, como parte del proceso de análisis de impacto en el negocio, también estaremos hablando de los clientes y de los proveedores que igualmente pudieran verse afectados ante esa situación o esas interrupciones, ¿vale? Los recursos que serían necesarios para la recuperación, así como igualmente los periodos críticos para el negocio, que evidentemente no es lo mismo que una interrupción se nos produzca a lo mejor al inicio de un mes, por ejemplo, que a lo mejor en la finalización del mes, que es mucho más crítico. Todo esto evidentemente dependerá de cada uno de los negocios. Y luego, por otro lado, pues tenemos lo que es la evaluación o el análisis de riesgos, en donde realmente pues aquí la idea es, como os comentaba inicialmente, pues vamos a identificar los riesgos, vamos a poder aplicar controles o medidas que nos ayuden a mitigar o de alguna manera transferir esos riesgos que podamos tener. Igualmente podemos evaluar el coste de la implantación de esos controles, ya que suele ser habitual que en muchas ocasiones quizá la aplicación de un control sea muchísimo más costoso que asumir el riesgo y tener en cuenta la consecuencia económica que el día de mañana pudiera ocurrir si ese riesgo llegase a materializarse en algún momento. ¿Vale? Entonces, con esto, realmente era un poco trasladaros en esta primera apartado de la presentación, trasladaros algunos de los conocimientos básicos sobre continuidad de negocio para que en ningún momento a lo largo de ese enfoque integrado que os voy a trasladar os podáis perder. Entonces, bueno, la idea, ante esos antecedentes, precisamente lo que quiero trasladaros es que realmente si con un poquito que investiguéis sobre continuidad de negocio, veréis que hay muchos debates sobre estos dos puntos, el tema del análisis de impacto en el negocio y la evaluación de riesgos. Y lo que suele ser habitual también es el debate de qué debo hacer primero. Entonces, aquí realmente son dos procesos diferenciados en este tipo de normativa de continuidad de negocio, pero realmente entre ellos sí que existen datos o existe información que hay en común. Lo que pasa es que lo normal es realizarlos de manera separada y luego de alguna manera tratar de hacer un análisis para llevar a cabo una alineación entre estos dos procesos. Entonces, si nosotros lo lleváramos de forma separada, realmente, pues como veis, tenemos en la parte del análisis de impacto en el negocio, que como hemos dicho, analizamos las actividades y el efecto de una interrupción en el negocio que podría tener sobre ellas, y luego por otro lado tendríamos la evaluación de riesgos, que es el proceso para la identificación de los riesgos, el análisis y la evaluación de riesgos, ¿vale? Como veis, pues hay una pequeña parte donde vamos a compartir información o donde normalmente las organizaciones
que a día de hoy lo gestionan por separado estos dos procesos, pues de alguna manera también tienen algo en común o quieren obtener algo en común para ello, ¿vale? Luego igual podemos hablar o podemos tratar de qué es lo que deberíamos de hacer primero. Entonces aquí, en esta situación, de qué hacer primero, realmente pues podemos tratar de, o sea, o lo que nos solemos, a lo que nos solemos enfrentar realmente es a qué tengo que hacer primero, ¿vale? Suele ser, como os digo, un debate muy habitual de las organizaciones que se plantean y dicen, vale, yo es que necesito realizar el análisis de impacto sobre los procesos de negocio más críticos de mi organización, pero a lo mejor para poder obtener cuáles son los más críticos necesito haber analizado o evaluado cuáles son los riesgos a los que están expuestos. Con lo cual, aquellos que tengan un mayor volumen de riesgos serán los que analizaré en mi análisis de impacto en el negocio. Pero, sin embargo, otros se plantean precisamente lo contrario. Yo tengo mi análisis de impacto en el negocio, evalúo cuáles son mis procesos más críticos y, resultado de ello, voy a hacer el análisis de riesgos solo sobre aquellos procesos de negocio más críticos, con lo cual me ahorro ese tiempo de tener que hacer realmente pues un análisis de riesgos sobre el resto de procesos que no llegan a ser tan críticos para la organización. Entonces, esto precisamente es lo que os traslado. Una de las posibilidades que se suelen trasladar es, hago primero mi análisis de impacto en el negocio, identifico los procesos críticos y luego posteriormente hago mi identificación de los riesgos sobre los procesos críticos resultado, como veis ahí, de los VIA, ¿vale? Pero la otra posibilidad es precisamente la contraria. Yo identifico primero cuáles son los riesgos a los que está expuesto todos los procesos de negocio y aquellos procesos de negocio que tengan un mayor volumen de riesgos o mayores posibilidades de interrupción serán sobre los que realizaré mi análisis de impacto en el negocio, ¿vale? Cualquiera de las dos modalidades realmente es válida, ¿vale? No quiero yo con esta exposición que os estoy trasladando, con este conocimiento, que deciros que una u otra forma son incorrectas. Realmente cualquiera de las dos es correcta. Simplemente lo que yo realmente os quiero trasladar es que tanto como es válido realizarlo de un modo como de otro, precisamente yo lo que trato es de vamos a integrar esas dos tareas o esas dos actividades y precisamente vamos a conseguir tanto optimizar tiempos como conseguir unos resultados muchísimo más acercados a la realidad de nuestras compañías. Entonces, para ello, ante esa situación habitual que se puede dar en las organizaciones, precisamente yo os traslado este enfoque integrado donde, por un lado, como veíais inicialmente, teníamos estas dos actividades o estas dos tareas por separado, pero precisamente lo que yo trato de realizar o de transmitiros va a ser precisamente el elaborar un enfoque integrado de vías y riesgos, donde vamos a tener un único proceso integrado para poder analizar todas las actividades de la organización, identificando sus efectos de interrupción y sus riesgos, ¿vale? ¿Esto qué ocurre? Pues que normalmente, como sabéis, la idea es, yo siempre tengo que realizar, o cuando normalmente yo tengo que levantar toda esta información, no sé si a lo mejor vosotros seréis precisamente pues el personal encargado de realizar o de analizar los vías dentro de vuestras compañías, pero suele ser habitual que si normalmente a lo mejor desde nuestro área hacemos tanto la parte de los vías como la parte de los riesgos, tengamos que entrevistarnos con distintas personas de nuestra organización, con los responsables de los procesos, con responsables de las distintas áreas. Entonces, precisamente, lo que suele ser habitual, pues que estas personas realmente pues tengan un tiempo limitado precisamente para poder atendernos, para poder que podamos obtener toda esta información. Y entonces es por ello, por lo que cuando a lo mejor vamos a ellos y hacemos el vía y luego resulta que tenemos que volver otra vez a esas mismas personas para poder analizar los riesgos, pues al final estamos haciendo o perdiendo tiempo tanto nosotros por tener que convocar esas dos reuniones, esas dos actividades, como hacer perder tiempo a esas personas a la hora de poder ayudarnos a poder obtener esa evaluación de el impacto en el negocio y de la parte de los riesgos, ¿vale? Entonces es importante porque precisamente con esto vamos a focalizarlo para llevar a cabo unas únicas entrevistas y por lo tanto poder obtener los resultados también muchísimo más acertados que si lo lleváramos de manera individual, cada uno de ellos, ¿vale? Entonces, como os decía, lo integramos y como veíais, antes tenía yo a la izquierda mis vías, a la derecha mi análisis de riesgo, pues lo integramos y lo llevamos todo en un único sistema. Entonces, realmente con esto, ¿qué vamos a conseguir con este enfoque integrado? Pues realmente vamos a conseguir identificar igualmente cuáles son los procesos más críticos de la organización. Vamos a poder identificar igualmente cuáles son los riesgos del proceso también.
Vamos a poder identificar igualmente los recursos críticos, los riesgos de cada uno de esos recursos, además, o sea, incluso adicional a ello, poder incluso obtener muchísima más información. Vamos a obtener también el RTO, el RPO y luego incluso también el MTPD, que antes no lo mencionaba, que igualmente también lo podemos obtener cuando hacemos estos procesos por separado, que es precisamente cuál es el periodo máximo de interrupción que yo considero para cada uno de mis procesos de negocio. ¿Vale? Entonces, con esto que habéis visto, yo tengo la posibilidad de, como os digo, completamente válido, realizar mi vía por un lado, realizar mi evaluación de riesgos por otro lado, o bien llevarlo todo de manera conjunta. Cualquiera de las tres posibilidades, tanto hacer primero el vía, luego el análisis de riesgos, como hacer primero el análisis, luego los vías, o hacerlo de manera integrada, son completamente válidos. Aquí os traslado con ese supuesto práctico precisamente un caso real con un cliente que precisamente nos trasladaba su problemática en el día a día a la hora de tener que realizar precisamente tanto la evaluación de riesgos como el análisis de impacto en el negocio. Entonces, él realmente pues realizaba una serie de entrevistas con los distintos departamentos donde levantaba una serie de información. Levantaba información sobre el proceso, sobre responsables, valoraba impactos, valoraba impactos en el tiempo, valoraba recursos críticos, obtenía MTPD, RTO, RPO, todo ello de cada uno de los procesos. ¿Vale? ¿Y esto en qué se traducía? Pues en que luego tenía de alguna manera que consolidar toda esa información de resultado de las diferentes entrevistas que podía haber tenido con los diferentes responsables. ¿Esto al final en qué se traducía? En que prácticamente pues para levantar toda esa información y llegar a unos resultados finales necesitaba un tiempo de 2 meses. Luego, para el caso de los riesgos, volvía otra vez a realizar el mismo proceso. Me entrevisto con una serie de responsables donde levanto la información de mis activos y recursos sobre mis procesos, identifico responsabilidades, identifico amenazas y finalmente valoraba probabilidad de impacto. Y luego, como resultado de todas esas entrevistas que podía haber tenido de los riesgos, tenía que consolidar toda esa información para obtener igualmente un único resultado final sobre ese proceso y sobre esos activos o recursos. Y para ello, pues empleaba 1 mes en este caso para la parte del análisis de riesgos. Entonces, precisamente cuando contactó con nosotros para llevar a cabo la labor de consultoría, igualmente también con la plataforma que os comentaba al inicio, pues realmente pudo ver cómo mejoraba ese enfoque integrado, porque otro de los problemas del enfoque por separado precisamente es que se estaban ejecutando los vías por un lado y por otro lado se estaba haciendo la evaluación de riesgos. Por un lado, el resultado del vía estaba obteniendo los escenarios de desastre y por otro lado, la evaluación de los riesgos. Y resultado de los escenarios de desastre definía las estrategias y resultado de los riesgos definía los controles. Pero ¿qué ocurre? Que luego realmente si él quería optimizar recursos y conseguir un ahorro de tiempo, realmente tenía que perder incluso mucho tiempo en poder consolidar tanto la información que había obtenido por parte de los vías como la información que había obtenido por parte de los riesgos. O sea, el resultado de esos dos procesos tenía de alguna manera, si quería optimizar recursos, que consolidarlo, ya que en muchas ocasiones los escenarios de desastre están relacionados precisamente con los riesgos a los que está expuesta la organización. Y de igual manera, las estrategias que la compañía sigue en base a sus escenarios de desastre también de alguna manera están ligados con los controles que me ayudan a reducir los riesgos que tengo en mi compañía. Entonces, ¿qué ocurre? Que en muchas organizaciones esto lo llevan completamente por separado y puede darse el caso que estrategias que se estén llevando a cabo en el negocio se estén implantando precisamente o se estén asignando recursos que es lo mismo que tenemos en la parte de los controles. Entonces tenemos que tratar de optimizar recursos y ¿cómo lo conseguimos? Pues precisamente si no es con una consolidación adecuada es llevándolo a cabo con ese enfoque integrado, en donde aquí en este caso realizamos las entrevistas o el levantamiento de información una única vez, donde levantamos información, como digo, tanto para las posibles interrupciones o los impactos sobre las interrupciones de los procesos, identificamos recursos, actividades, probabilidades, impactos, etcétera, etcétera, el RTO, el RPO, y resultado de todo ello hacemos una consolidación de la información, pero hacemos una única consolidación. No era como en el caso individual, en el que realizaba una consolidación para los vías, una consolidación para los riesgos y luego una consolidación para los riesgos de cada uno de esos procesos. Aquí ya estoy consolidando una única vez, con lo cual pues conseguimos reducir de manera considerable ese tiempo que estábamos empleando
o que estaba empleando el cliente precisamente para abordar estos procesos. Evidentemente, el tiempo que se emplea depende del tamaño de la organización. Aquí estamos hablando de un gran cliente que evidentemente pues para poder abordar o poder analizar todos sus procesos pues sí que necesita tiempo de llevarlo a cabo. Si habláramos de una compañía más pequeña, pues seguramente pues tendríamos que hablar de tiempos muchísimo menores para poder abordar tanto de manera individual como de manera conjunta. Entonces, el resultado, precisamente, como veis, ya no tengo por un lado he ejecutado mi vía y por otro lado he ejecutado mi evaluación de riesgos. Ahora lo he ejecutado todo de una manera integrada, con lo cual ya directamente de ese proceso voy a conseguir que mis escenarios de desastre estén alineados con los riesgos. O sea, voy a llevar todo perfectamente hilado para gestionar de manera adecuada la continuidad de negocio. Y resultado precisamente de esa consolidación que ya tengo de escenarios de desastres y riesgos, voy a poder desarrollar mis estrategias alineadas a mis planes de tratamiento de riesgos. Es decir, consigo al final en un único proceso hacer lo que tenía que hacer para los dos procesos por separado y que me suponían muchísimo más tiempo al llevarlo de manera individual. ¿Vale? Entonces, realmente este enfoque integrado igualmente casa en vuestro sistema de gestión de continuidad de negocio. Es tan simple como sustituir lo que yo hacía antes de mis vías y lo que hacía antes de mi evaluación de riesgos con un único proceso que es mi enfoque integrado. Esto sumado a la definición de estrategias y escenarios, a la gestión de crisis y activación de planes de recuperación y a la ejecución de pruebas, además de otra mucha serie de actividades o tareas, es como consigo igualmente formalizar o gestionar mi sistema de gestión de continuidad de negocio dentro de mi organización. ¿Vale? Con lo cual es importante, como os digo, para que lo tengáis también en consideración, porque muchas veces cuando hemos trasladado ese concepto, la gente se plantea pues, si realmente con ese enfoque integrado estoy cubriendo igualmente con los requerimientos que establece, por ejemplo, una ISO 22301 de gestión de continuidad de negocio, o para su propio sistema como tal, el llevar a cabo ese cambio de antes gestionarlo de manera separada, ahora gestionarlo de manera integrada. Entonces os puedo garantizar que no existe ningún inconveniente y que al fin y al cabo las organizaciones han podido ver o han podido evaluar cómo han obtenido unos resultados muchísimo más óptimos y en un tiempo muchísimo más reducido. ¿Vale? Entonces, bueno, ya realmente para ir terminando con la parte de la presentación es el trasladaros unas conclusiones precisamente para que veáis todo lo que ha podido aportar o lo que os podría aportar realmente en vuestras organizaciones el llevar a cabo un enfoque integrado como este. Realmente los inconvenientes que se plantean con una gestión por separado, como podéis haber visto, es precisamente el primero que os resalto, que es la inconsistencia de la información. Estamos hablando precisamente de que yo evalúo por un lado mi análisis de impacto en el negocio, por otro lado evalúo los riesgos, pero luego tengo que de alguna manera alinear esa información, ¿vale? Para que realmente las estrategias, controles y demás vayan en una misma línea. Entonces, muchas veces, ¿qué ocurre? Que cuando se analiza de manera individual, pues podamos obtener valoraciones realmente muy diferenciadas de lo que son la realidad en la organización y que luego incluso es difícil llevar a cabo ese proceso de alineación de toda esa información. También estamos redundando en la información que estamos recabando. Información que tenemos que recabar para nuestro proceso del vía también va a ser información que seguramente recabemos en el proceso de análisis de riesgos para realmente poder llevar a cabo de manera completa. Entonces, si realmente hay información que se recaba de manera conjunta en ambos casos, como puede ser la identificación de procesos, como puede ser la identificación de recursos, ¿por qué lo tengo que hacer dos veces? Porque no de alguna manera lo llevo a cabo en una única entrevista, en un único proceso, y de esa manera voy a conseguir levantar la información de una única vez. Entonces, precisamente con eso, muchas veces se da también la inconsistencia de que por un lado se ha levantado una información, pero por otro lado se ha levantado otra información. Y en muchos casos puede ser redundante o incluso en otros casos puede ser inconsistente. ¿Vale? Esto, como os digo, o como os he hecho mucho hincapié, o como es al fin y al cabo el mensaje principal que os queremos trasladar precisamente con ese enfoque integrado, es el ahorro de tiempo que supone la organización, porque estamos hablando de una única entrevista o de unas únicas entrevistas por procesos, tanto para evaluar los riesgos como el análisis de impacto en el negocio. Entonces, estamos nosotros invirtiendo menos tiempo y las personas a las que estamos entrevistando también les estamos haciendo que inviertan muchísimo menos tiempo que para el caso de llevarlo por separado, ¿vale? La consolidación ocurre lo mismo, como os decía,
yo tengo que consolidar la información de todas las entrevistas de los vías, tengo que consolidar la información de todas las entrevistas de la evaluación de riesgos y luego tengo la tarea tan compleja de consolidar la información de los vías que tengo por un lado como de los resultados de la evaluación de riesgos, ¿vale? Con lo cual estoy ya hablando de 3 consolidaciones y consolidaciones muchísimo más complejas al llevar el enfoque por separado. Luego, esto también que da lugar a una mayor separación también entre los departamentos de la organización. Precisamente si yo llevo por un lado la parte de los vías, por otro lado llevo la parte de los riesgos, pues precisamente eso hace que al final, si no existe comunicación entre los distintos departamentos que llevan a cabo esas tareas, pues al final haya una segregación mayor en la organización y eso al fin y al cabo perjudique en la adecuada gestión de la continuidad de negocio de nuestras organizaciones. Y luego también, precisamente, el resultado de todas esas inconsistencias, redundancias de información, al fin y al cabo, la visión que se lleva a la organización o la dirección es que los resultados que tienen de toda esa inversión que se ha hecho para la evaluación de los impactos en el negocio y la evaluación de los riesgos es que realmente no le da la fiabilidad que ellos esperaban, puesto que están obteniendo realmente resultados que hemos tenido problemas para alinear, hemos tenido problemas para levantar, entonces de alguna manera da una mayor visión o mejor dicho, una peor visión de cara a la dirección de la organización, ¿vale? a la alta gerencia. Por otro lado, igual que os destaco cuáles son los inconvenientes de llevar una gestión por separado, también quiero destacaros precisamente cuáles son las ventajas de esa gestión integrada, donde realmente podemos garantizar que la información es 100% consistente. Estamos hablando de que hemos evaluado con los propios responsables tanto los impactos en el negocio como los riesgos y los hemos consolidado de manera conjunta, con lo cual tenemos una información muchísimo más consistente. Hemos simplificado la labor de consolidación, ya estamos hablando de una única consolidación, no de consolidaciones primero por cada proceso y luego la de los resultados de ambos procesos. Estamos hablando también de una mayor integración entre las distintas áreas, precisamente ya hay una mayor comunicación, ¿vale? No tenemos esa segregación que podía existir antes al llevar los procesos por separado. Estamos hablando también de un aumento de la madurez de la organización. Si lo habitual es encontrar en las organizaciones un enfoque por separado, realmente el llevar a cabo un enfoque integrado que optimiza recursos, obtiene unos resultados acertados a la realidad de la organización, pues realmente estamos hablando de que una organización está gestionando su continuidad de negocio de una manera muchísimo más madura, ¿vale? Esto no quiere decir que si os queréis enfrentar a la utilización de un enfoque integrado, tengáis que tener ya de alguna manera maduro vuestro sistema de continuidad de negocio. Si a día de hoy es la problemática en vuestra organización desarrollar un vía o desarrollar un análisis de riesgos, podéis ir de frente a la realización de estas actividades de una manera integrada con este enfoque precisamente que os traslado en este webinar, ¿vale? Luego también, y como resultado principal, que es la ventaja que más destaco, puesto que es el título al fin y al cabo de este seminario, es que todo eso al final se traduce en tiempos. Hay tiempos que hemos conseguido optimizar y que precisamente si lo que queremos es estar preparados ante cualquier situación de desastre, realmente para evaluar toda nuestra compañía, todos nuestros procesos, etcétera, etcétera, es una inversión de tiempo muy importante y que con soluciones como las que os trasladamos, pues precisamente vais a poder ver de una manera considerable una reducción de tiempo en la obtención de todos esos resultados o toda esa información que necesitáis obtener para vuestra compañía. Además, incluso en muchas organizaciones o en distintos tipos de entidades, pues bancas, seguros o energía, otro tipo de organizaciones, dependiendo del sector, que incluso tienen ya la obligación por parte de las entidades regulatorias, de estas entidades que han podido, digamos, destacar en sus leyes o en sus requerimientos que existe la obligación precisamente de, pues, por ejemplo, a lo mejor tener un vía o tener una evaluación de riesgos realizada, pues precisamente si tenemos unos plazos para llevar a cabo estas evaluaciones, pues podemos conseguir reducir tiempo y llegar a conseguir esos plazos gracias a este enfoque integrado que os traslado, ¿vale? Entonces, bueno, ya sí que como conclusión final, igual que hemos visto las ventajas y los inconvenientes, realmente lo que quiero es que veáis que realmente
lo importante dentro de una gestión de continuidad de negocio es realizar los vías y la evaluación de riesgos. Son dos puntos fundamentales. Lo hagamos por separado o lo hagamos de manera conjunta, pero realizarlo hay que realizarlo. Es algo vital para poder realmente gestionar de una manera adecuada nuestra continuidad de negocio, ¿vale? Los datos realmente de cada una de estas actividades son únicos. Estamos hablando de evaluar los impactos en el tiempo, evaluar los riesgos de materialización de amenazas, pero que realmente la combinación de ambos os va a permitir llevar a cabo decisiones muchísimo más inteligentes. Hablábamos realmente de voy a conseguir o voy a realizar o desarrollar una serie de estrategias de continuidad y también voy a desarrollar una serie de planes de tratamiento de riesgos. Si lo hago de manera conjunta, realmente estaré tomando decisiones muchísimo más inteligentes y acertadas para mi compañía, ¿vale? Y luego igualmente, pues precisamente, otra vez destacaros que como conclusión final vais a conseguir ahorrar considerablemente el tiempo que precisamente la experiencia en los clientes que lo hemos abordado ya nos la ha dado, ¿vale? Entonces nos ha dado esa razón de que realmente sí que conseguimos obtener un ahorro considerable de tiempos a la hora de abordar este tipo de enfoque integrado dentro de los clientes o dentro de los diferentes clientes, ¿vale? Y bueno, ya sí que con esto terminaríamos, ¿vale? Precisamente, bueno, vamos con un poquito de retraso como hemos empezado un poquito más tarde, pero bueno, igualmente entiendo que no habrá ningún inconveniente para poder atender todas las cuestiones que os hayan podido surgir, aunque el tiempo de preguntas se haya visto afectado por ese pequeño retraso con el que hemos comenzado, ¿vale? Con lo cual doy el turno de palabra al personal de GTI para que me pueda trasladar precisamente todas las cuestiones. Gracias a Javier por esta interesante charla, webinar, ¿verdad? Espero que pues, a todos les haya parecido interesante. Y tenemos preguntas también, Javier. Tenemos aquí una pregunta que nos hace Carol Cordero. Nos pregunta lo siguiente, es un poquito larga, vamos a ver si la podemos sintetizar para que sea más fácil para responderle a ella. Ella nos pregunta, dice, ¿cómo manejas con este enfoque integrado la complejidad de lograr que los dueños de procesos no confundan la definición de criticidad de los procesos en el vía? ¿Qué se debe hacer bajo el peor escenario con los diferentes escenarios de riesgo? Es decir, ¿cómo lograr que el análisis de impacto lo hagan de forma independiente a las posibles amenazas o riesgos que los puedan impactar? Javier. Vale, de acuerdo, muchas gracias. Es una pregunta muy interesante, la verdad, Carol, y que precisamente pues el hecho de llevar a cabo este enfoque integrado, evidentemente lo primero es abordar estos dos conceptos, ¿vale? Por un lado yo tengo la criticidad de mis procesos y por otro lado tengo las amenazas o los riesgos que tengo en cada uno de ellos, pero realmente sobre los responsables de los procesos tienen que ser capaces o tenemos que llegar a transmitirles precisamente esa diferenciación, porque tanto si lo hago por separado como si lo hago de manera conjunta, es con ellos con los que voy a evaluar en gran medida tanto la criticidad de mis procesos como la criticidad o las amenazas o los diferentes riesgos. Con lo cual, de un modo u otro, voy a tener que tratar de llevarlo a cabo o de llegar al entendimiento con ellos para que una vez lo hayan comprendido y lo hayan establecido, realmente estoy considerando una única entrevista, por así decirlo, con ese responsable, tanto para poder abordar los impactos ante esa posible situación peor, digamos, que me van a permitir obtener como resultado la criticidad sobre mis procesos, ¿vale? O digamos ese RTO o ese RPO que pueda identificar. Y por otro lado, yo le estoy planteando distintas amenazas que puedan afectar a mis procesos y cómo ante esas amenazas se va a poder evaluar según metodología, evidentemente, pero por poneros un ejemplo, cómo van a evaluar la probabilidad y cómo van a evaluar el impacto. Todo esto, evidentemente, con una metodología que tengamos por detrás adecuada, aprobada, etcétera, etcétera. Entonces, realmente, el hecho de abordarlo de cara al responsable, el enfoque integrado, no tiene que suponer un problema, o no, normalmente no suele ser un problema el hecho de que puedan llegar a confundir. Puede ocurrir,
y de hecho a mí igual se me ha podido dar el caso en alguna de las consultorías, que pueda llegar en alguno de los responsables de los procesos puedan llegar a confundir. Entonces, de ahí está nuestra experiencia como responsables o en vuestro caso, como consultor en el mío, realmente para trasladarle a ese responsable del proceso la diferenciación entre cada uno de ellos y que en ningún momento a la hora de valorarlo se pueda estar desviando a la valoración de uno o a la de otro, ¿vale? Gracias, Javier. Otra consulta, otra pregunta sería, ¿este enfoque integrado de vía y riesgos se puede realizar en el software que ustedes manejan o que ustedes tienen? Muy bien, muchas gracias por la pregunta también. Realmente, precisamente este enfoque integrado como fue, o sea, el resultado de este enfoque integrado, justo cuando lo evaluamos, lo hemos visto con los diferentes clientes, precisamente nuestra idea ha sido trasladarlo a la solución y efectivamente a día de hoy la solución de Global Suite, tanto en sus diferentes módulos como el de continuidad de negocio, que es Global Continuity, o los otros módulos que puede haber de Global Risk para cualquier tipo de análisis de riesgos, con cualquier metodología, o incluso el propio, digamos, donde yo tengo que hacer un análisis de impacto en el negocio, un análisis de riesgos, bien esté llevando una continuidad de negocio o bien porque tenga esos requerimientos, como decía, legales, pues hemos trasladado precisamente este proceso que llevamos a cabo, donde nos va a permitir no solo llevarlo el proceso o el enfoque integrado, sino que si hay organizaciones que realmente ya funcionan y trabajan de manera correcta con un enfoque por separado, que es el habitual, no hay ningún problema, también lo pueden llevar en la solución. O sea, de alguna manera nosotros precisamente lo que queremos o lo que hemos trasladado, aparte de trasladar este enfoque integrado a la solución, precisamente lo que igual que ese conocimiento que tenemos nosotros en nuestra consultoría está trasladado al software, igual está trasladado otra serie de conocimientos que van a permitir llevar a cabo de una manera muchísimo más ágil y automatizada toda la gestión de la continuidad de negocio. Porque ya estaríamos hablando de despliegues de las pruebas, despliegues de la propia crisis. O sea, realmente va a permitir llevar a cabo una gestión de la continuidad de negocio muchísimo más madura y sobre todo para organizaciones que a lo mejor están iniciándose precisamente en la continuidad de negocio, el software les ayuda en gran medida para que puedan abordar todo este tipo de tareas. Os trasladaba precisamente realmente el enfoque integrado que os he trasladado en la presentación, en ningún momento lo quería trasladar a la solución, o sea, era un poco porque hay organizaciones, o puede ser que vosotros estéis accediendo a este webinar, pero no tengáis una solución como esta a lo mejor para poder abordarlo. Entonces, realmente no quiere decir por ello que no podáis llevar a cabo un enfoque integrado, pero habéis visto que los tiempos los conseguimos reducir, pero es que si habláramos de precisamente llevar el enfoque integrado a una solución como Global Continuity, realmente podríamos estar viendo cómo de esos 2 meses que decíamos de un enfoque integrado de manera manual, digamos, a llevarlo de una manera automatizada donde la consolidación de los resultados de las encuestas, de los vías y de los riesgos me lo hace de manera automática a la herramienta. Con lo cual estamos hablando que a lo mejor ese proceso que yo he puesto 2 meses, cuando un cliente, os digo clientes, grandes bancos, por ejemplo, que ya están utilizando la herramienta, han conseguido reducir ya no solo de los 3 meses iniciales que tenían a 2 meses por llevar un enfoque integrado, sino que al estar utilizando una herramienta o una solución como Global Continuity, lo han conseguido llegar a reducir a semanas. O sea que realmente es muy importante y también es una vía muchísimo más ágil para poder abordar todos los temas de la continuidad de negocio. Gracias, Javier. Siguiendo en el mismo tema, digamos, otra pregunta, si ya se tiene un sistema de gestión montado en la organización, ¿será complejo trasladarlo a la solución? Bien, para este caso ocurre exactamente lo mismo y es muy interesante la pregunta porque la verdad es que suele ser muy habitual esta pregunta de la gente cuando tiene a lo mejor el primer contacto con la solución. Ya tienen un sistema de gestión integrado en su organización, ya está, digamos, pues tienen sus diferentes, digamos, Excel o en otras herramientas o en otras soluciones. Entonces, precisamente la flexibilidad que ahí permite la solución de Global Suite o de Global Continuity en este caso para continuidad de negocio, pues realmente es muy amplia porque vais a poder trasladar toda esa información de una manera muy, muy, muy sencilla, ya que hay diferentes botones de importar, exportar información, etcétera, etcétera, para que podáis trasladar toda esa información a la plataforma y luego, además, de manera complementaria,
vais a ver cómo incluso toda esa información que hayáis podido volcar con la solución, podáis incluso también tener las posibilidades de conexión con otras soluciones o otras herramientas que podáis estar utilizando dentro de vuestra organización, como por ejemplo una herramienta de ticketing, el propio directorio activo, herramientas de monitoreo, o sea, diferentes herramientas que ya en vuestra organización funcionan y que vais a seguir utilizando. Aunque puede ser que os interese utilizar Global Suite. Entonces tenemos esas posibilidades de conexión para que nuestra herramienta no sea una herramienta invasiva en las organizaciones, sino que todo lo contrario, sea una herramienta que conviva con las otras herramientas que ya existían en vuestra organización y que además a vosotros, evidentemente, como supongo que seréis la mayoría de los asistentes responsables de vuestros sistemas de gestión de continuidad de negocio, pues realmente os suponga a vosotros que os dé como resultado el uso de una herramienta como esta, un trabajo muchísimo más ágil, que empleéis mucho menos tiempo y que además obtengáis unos resultados muchísimo más adecuados. Os facilite el mantenimiento, de actualización de vías, de actualización de planes, etcétera, etcétera. Y encima, si os hace el despliegue de una manera automática el día de mañana cuando se produzca una situación de desastre, pues realmente el ahorro de tiempo en esas llamadas o en esa gestión de la crisis que se hace cuando se hace de manera manual, pues realmente pues estamos hablando de un ahorro de tiempo muy importante, y que ante una situación de desastre pues realmente cualquier pérdida de tiempo que tengamos puede ser crucial para el éxito o no de la recuperación. Gracias, Javier, por la respuesta. No sé si alguien más de los asistentes tiene alguna otra consulta que hacerle a don Javier. Al parecer pues sería todo. Bueno, antes que nada, recordarles a los asistentes los cursos que tenemos ahorita vigentes en lo que resta del año para GTI. Tenemos el de ITIL Fundamentos, planeación estratégica de TI, y tenemos también Ethical Hacking, gestión de servicios, esos son en línea. También tenemos el de COVID-5. Cualquier información la pueden accesar en nuestra página web www.gti.co.cr. Ahí están los datos de contacto para cualquier información, estamos a sus órdenes. También para que ustedes ahí revisen, también les ofrecemos servicio de monitoreo, del NOC. Igual, ¿verdad? Cualquier duda o consulta, pues ahí están los contactos, ya sea en nuestro número telefónico, correo electrónico, ¿verdad? Para que si necesitan más información, están interesados en algunos de esos servicios, pues que nos lo hagan saber. También pues recordarles, ¿verdad? Antes de cerrar el espacio, pues llenando la encuestita que ahí les va a aparecer, ¿verdad? Con lo que ustedes pues les ha parecido el webinar de hoy. Bueno, al parecer, don Javier, no hay ninguna otra consulta. Sería nada más pues agradecerte pues el tiempo para explicarnos toda la importancia que tiene el asunto del VIA y los riesgos, y agradecerles a los asistentes, ¿verdad?, por su participación, y pues esperar futuros webinars, que estén atentos, y gracias a todos y que tengan muy buenos días. De acuerdo, muchísimas gracias a todos. Yo también aprovechar para agradecer a todos los asistentes el que hayan podido asistir a este seminario web, y que igual pues estamos abiertos a cualquier otra consulta o duda que les pueda surgir a raíz del seminario. De acuerdo, muchísimas gracias por supuesto a GTI que nos ha dado la posibilidad de poder realizar por parte de Audisec este seminario web. Así que nada, muchísimas gracias y espero que